activen sus cámaras, vamos, vamos, activen. Si no, voy a tenerlo que pasar a la sala de espera. Esos alumnitos, a ver, para saber si están allí. Yo sé que está haciendo frío, yo sé, pero eso no va a impedir, ¿no? Imagínense que si le hacemos caso al frío, pues se paralizaría todo, ¿no? Y yo creo que no. Este frío de acá no es nada comparado con otros inviernos de otros países, en donde la temperatura desciende a bajo cero. Allí sí, quizá. Pero acá todavía es soportable el frío. Bien, alumnos. La semana pasada, los demás vayan abriendo su cámara. Estoy evaluando, estoy poniéndoles nota. Después, no me digan, profesor, por qué tengo baja nota y todo lo demás. A ver, mis queridos alumnos. La clase pasada, el día martes, habíamos estado dando la introducción a lo que es la literatura griega, ¿no? Si bien es cierto, la literatura griega tiene todos sus componentes, tiene sus fases, es un poco, digamos, amplio para conversar, pero lo que se refiere a primer año de secundaria, vamos a darle los elementos principales. ¿Para qué? Para que ya... Dime. A ver un ratito, Jordi, por favor, ¿qué le pasa a ese alumno? Entonces, decíamos, mis queridos alumnos, que vamos a dar entonces los lineamientos generales como para alumno del primer año de secundaria. Más adelante, ya en lo sucesivo, por la complejidad que es la literatura griega, ya usted va a ir aprendiendo un poco más. Entonces, ¿por qué creen que el día de hoy comenzamos con literatura griega? ¿Quién me dice? ¿Por qué con la literatura griega? A ver, alumnos. ¿Por qué comenzamos con la literatura griega? Y no con la literatura inglesa. ¿Por Porque qué no? ahí es Porque donde son los se padres de la comenzó la literatura. literatura. Profesor, ¿Es más porque ahí es conocido? donde nació la literatura en Grecia, el antiguo Porque de Grecia. Grecia es donde salen la mayoría de los géneros. Claro. ¿Recuerdan ustedes cuando les puse el video el día martes? Allí hablaba de que el mundo occidental, donde nosotros pertenecemos, a ese mundo occidental, es donde mayormente hemos recogido todo lo que hicieron, en este caso, los griegos. Si, por ejemplo, hablamos de las Olimpiadas, ¿no? Que se realizan cada 4 años, porque ya iba a tocar en Tokio 2020, pero no se llevó a cabo por lo de la pandemia, y posiblemente este año se lleve. Cada 4 años el mundo compite con sus deportes en las diferentes disciplinas, ¿verdad? Eso ya lo hacían los griegos antiguamente, imagínense, ya lo hacían los griegos. Entonces de ahí viene y recogemos ello. Por ejemplo, la democracia que ahora tanto hablamos en estos días, la democracia, ya viene del mundo griego. Y así muchísimas cosas se toma o hemos recogido el mundo occidental para las diferentes formas que tenemos como sociedad. Y no puede también ahí dejarse de lado el mundo de las artes. Y dentro del mundo de las artes está la literatura. Y la literatura justamente como esencia, como base, toman el mundo occidental, o sea, todos nosotros, los que componemos ello. Por eso se estudia como primera literatura, como inicio de la literatura griega. Entonces, ahí veamos cómo es que se desarrolló ello. Para ello, mis queridos alumnos, he preparado esta, a ver, un ratito, vamos entonces, estas diapositivas, que por cierto, están dentro de lo que usted va a aprender el día de hoy. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Ahí está, la literatura griega, lo que corresponde al tema del día de hoy. Cuando hablamos de la literatura griega, mis queridos alumnos, debemos decir, miren, estos gráficos nos enseñan más o menos cómo eran las formas de vida de ellos, los griegos. Por ejemplo, aquí tenemos una especie de escultura, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a través de sus gráficos, cómo ellos se desarrollaban. La navegación, eran muy conocedores. Por ejemplo, si tú comienzas a ver la película Troya, ¿ya? Donde ahí trabaja nada más ni nada menos que este actor
¿cómo es Brad Pitt, este actor Brad Pitt, como Aquiles. Ahí te vas a dar cuenta que cómo los griegos desarrollaron toda esta inmensidad como cultura. Entonces, ¿qué cosa diremos de la literatura griega? La literatura griega clásica comprende aquella literatura escrita en griego antiguo, desde lo más antiguo, vestigios escritos en idioma griego, en el idioma griego, hasta el siglo IV, Entonces, desde muchísimos años hasta el siglo IV es donde se desarrolla la literatura griega, hasta los años más o menos 400. Hasta los años más o menos 400 se da la literatura griega. Por ejemplo, ¿ustedes qué cosa aprecian aquí? A ver, ¿qué es lo que aprecian? ¿Conocen por conocimiento, saberes ¿Profesor del previos? caballo de Troya? Muy bien, el caballo de Troya, miren, el caballo de Troya. Por eso yo les recomiendo, para que un poco amplíen esto, conozcan un poco más la cultura griega, vean esta película Troya, ¿ya? Y si gustas un poquito más ampliar, aunque ya, digamos, es en la segunda obra de Homero, Troya está basada en la obra La Ilíada del gran Homero, en la obra La Ilíada de Homero. Y la otra obra de Homero es la Odisea, aunque la Odisea ya más narra las aventuras de Odiseo. Pero en cambio, en la primera, en la Ilíada habla un poco de la historia de Grecia. Grecia le declara la guerra a Troya, que era otro reino, otra cultura, otra civilización. Ellos tienen una pelea por más de 10 años, Y Troya, si usted ve aquí, tenía unas grandes fortificaciones, no podían ingresar. Esto es lo que le mantenía a Troya, ser invadido por los griegos. Ahora, Grecia tenía que entrar de todas maneras, e inventan ¿qué cosa? Inventan el caballo de Troya. Este capítulo que les voy a hablar va a ser en la otra clase, ¿ya? Las grandes epopeyas griegas, en donde hablaremos de la Odisea y de la Ilíada. Ahí les conversaré sobre estas dos grandes obras del gran Homero. Pero ahora estamos viendo en forma general lo que fue la literatura griega, ¿no? Entonces ahí está, por ejemplo, una de sus manifestaciones, el caballo de Troya. ¿Qué cosa habrá sido el caballo de Troya? Vamos luego a explicar en la siguiente clase. Seguimos entonces, referente a lo que es nuestro tema, la literatura griega. Pero si hablamos de la literatura griega, necesariamente tenemos que hablar de Grecia. Entonces, ¿Grecia qué fue? Una de las culturas que más ha influido en el mundo actual. Es sin duda la griega, que desarrolló entre el año 900 a 300 antes de Cristo, después de su decadencia únicamente material. El aspecto espiritual y artístico ha permanecido y difundido a través de los años en todos los órdenes del saber. Esto es lo que les decía, ¿no? Grecia, entonces, ¿por qué es importante, mis queridos alumnos? Tú, por ejemplo, hoy día vas a entrar a tu clase de matemáticas y el profesor de matemáticas, valga la redundancia, te va a mencionar a Pitágoras y te va a hacer, por ejemplo, un dibujo, un gráfico de Pitágoras. ¿De dónde creen que Pitágoras ha sido? A ver, diga. ¿De Grecia? De Grecia, De profesor. Grecia, griego ha sido. Imagínense, ¿no? Entonces, los griegos muchísima enseñanza nos han dejado. Euclides es otro matemático. Ahora, dentro del mundo de la filosofía, está el gran Aristóteles, está Platón. Entre los grandes literatos está Homero, está Sófocles, ¿no? Entonces, muchísimas cosas nos han dejado esto de lo que es para el orden del saber, la cultura griega. Ahí está. Esto tenía muchísima fascinación, miren. Cuando hablaban ellos de sus dioses mitológicos, siempre utilizaban muchísima la imaginación. ¿Recuerdan cuando los primeros días les hablaba qué cosa era la literatura? Pues la literatura era muchísima imaginación. Y en su mundo imaginativo crearon ¿qué cosa?
sus dioses, los griegos. Y a ellos le llamaron los dioses del Olimpo. ¿Quién fue su principal dios? A ver, ¿recuerdan? ¿Cómo andan con sus ¿Es saberes? profesor? ¿Quién fue su principal dios de los griegos? Zeus. Zeus, muy bien. Profesor, yo dije Zeus. ¿Así, hija? Uy, ya, Sí, perdón. profesor. Está bien, Miriam. Zeus. Zeus fue el dios principal de los griegos. De ahí, en ese orden, tenían otros dioses, como Poseidón, como Marte. Entonces, ustedes ahora van a, más adelante les voy a mostrar quiénes eran los dioses. Ustedes también en su actividad que les voy a dejar, ustedes van a desarrollar eso. Por eso estén atentos para que la actividad del día de hoy que les voy a dejar, ¿no? Que ya está en el cubículo, puedas tú saber cómo vas a desarrollar. Los griegos destacaron en todas las disciplinas, tanto científicas como literarias. En esta última, sobresalieron casi en todos los géneros. O sea, los 3 géneros literarios los griegos desarrollaron. El género épico, porque narrativo todavía no crearon ellos, el género épico, el género lírico y el género dramático o el género del teatro. Excepto en la novela, porque todavía no habían creado lo que se llama el narrativo, ¿no? Sin embargo, dentro de esta calidad literaria cabe mencionar la labor cultivada en el teatro. Yo les dije, cuando veíamos el género del teatro, el dramático, cuando vimos, yo les dije que quiénes habían inventado el teatro. A ver, ¿quiénes habían inventado el teatro? Fueron los griegos, pues, fueron los griegos, especialmente en la tragedia, ¿no? Especialmente en la tragedia, o sea, donde estaba presente la muerte. Entonces, ahí están los griegos presentándonos la literatura. ¿Cuáles habrán sido las características de la literatura griega? Primero es la búsqueda de la belleza y lo que le conocen como la perfección. Búsqueda de la belleza y la perfección. Imagínense, ¿no? Imagínense. Búsqueda de la belleza y la perfección. Ahí está. La armonía y equilibrio, miren, alumnos, la armonía y equilibrio. Siempre en la literatura estaba presente lo que era armoniosamente armaba todas sus historias y el equilibrio. Después, otra de las características también fue la importancia de los mitos. De ahí es donde surge la mitología griega. La mitología griega, que es espectacular. O sea, los griegos tanta imaginación han tenido que creaban sus historias con seres extraños, ¿no? Yo les decía, yo por ejemplo he hecho ya mi tarea, acá por ejemplo, tengo una de los libros que he leído, y aquí, ¿no? Literaturas mitológicas, mira, la leyenda de las literaturas mitológicas. Aquí, por ejemplo, los griegos nos hablaban de todos estos grandes seres, como les voy a mostrar, aquí de repente, lo pueden ver, miran la lucha que tienen los hombres, ahí está la figura, lo ven, ¿no? Por ejemplo, con uno de los minotauros, Entonces, así vamos a encontrar historias fabulosas dentro de lo que es la parte mitológica de los griegos, Los griegos, entonces, le dieron muchísima importancia a los mitos. El hombre como centro del universo. Ya un poco se adelantaron a la época. El hombre era el centro del universo. Por eso que ellos crean hombres, por ejemplo, ustedes habrán visto en alguna escultura, en algunas imágenes de repente, ¿quién fue Charles Atlas? A ver, ¿quién fue Charles Atlas? ¿Recuerdan? Ustedes habrán visto a un hombre cargando un mundo. Un hombre así en cuclillas cargando el mundo. Por ejemplo, esa escultura, mis queridos alumnos, fue creación de los griegos. Por eso siempre el hombre, la escultura que hacían a los hombres, lo hacían pues muy hermosos, ¿no? Como por ejemplo,
Más adelante vamos a ir viendo también de acuerdo a los gráficos que se presentan. Los comienzos de la literatura griega. Homero fue uno de los primeros, quizá el más reconocidos del mundo épico. Homero, acuérdate bien que no es Homero Simpson, ¿no? Es Homero nada más. Y cuando hablamos de Homero, estamos hablando de este gran autor griego, autor de estas dos magníficas obras universales, reconocidas, traducida a todos los idiomas. Me refiero a la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea. Se le han atribuido además una serie de himnos a los dioses llamados homéricos. Entonces Homero quizás sea el culpable, el que ha creado dioses, los dioses para los griegos. Y también la batracomacanía, paradoide la Ilíada. Miren, que narra una guerra entre ranas y ratones. Qué interesante, qué bonito. Ojo, Hesíodo es otro de los autores también. Los trabajos y los Hesiodías, un poema didáctico sobre las labores del campo. La Teogonía, una exposición sobre el origen del universo y de los dioses. Y ahí está Homero y su Lazarillo. O sea, todo esto, Hesíodo, Homero, constituyeron para que se dé comienzo a la literatura griega, ¿Cuáles fueron los géneros que desarrolló la literatura griega? Primero vamos a tener la épica. Y ahí están, miren, más o menos aquí a través de estos gráficos podemos apreciar ¿qué cosa? Podemos apreciar la lucha cuerpo a cuerpo y la manifestación, cómo eran más o menos vestidos ellos. Así se les presentaba. Siempre se protegían la cabeza, y a través de este escudo cubrían parte de su cuerpo y la utilización de estas lanzas. Y cuando nosotros vamos a comenzar a leer la épica griega, fundamentalmente está basado en estas dos grandes novelas, la Ilíada y la Odisea. Lo otro que les decía en clases pasadas, el teatro. Miren, mis queridos alumnos, aquí tenemos el teatrón, así conocían, con el nombre de teatrón, conocían los griegos a este hermoso monumento que todavía queda en pie, así como ustedes ahora lo están viendo, así en la actualidad está. Aquí desarrollaban los griegos el teatro, que es otro de los géneros que desarrolló. Aquí está el prosenio, que le llamaban el prosenio. En esta parte plana actuaban los coros, utilizando máscara, etc. Y todo esto se encargaban de poblar los espectadores. Esto en la actualidad existe. Entonces, el otro género que se desarrolló, ¿cuál fue? El teatro. Primero, ¿cuál fue? ¿Qué género? ¿Cuál fue el primer género que se desarrolló? Estoy preguntando a alumnos. ¿El épico, profesor? El épico. El segundo es el teatro. ¿Qué otro género también desarrollaron los griegos? Es la lírica. Cuando escuchamos de lírica, mis queridos alumnitos, inmediatamente relacionamos con la poesía. ¿Recuerdan ustedes en clase pasada cuando desarrollamos el género lírico? ¿Por qué el nombre de lírica? ¿Por qué le han puesto a los poemas, a las odas, a las estrofas, a los cuartetos, le han puesto el género lírico? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué lírica? Yo los expliqué, clases pasadas. A ver, está en el chat, a ver qué dice el chat. ¿Por qué el género lírico? Claro, estoy preguntando, ¿por qué se basa en la expresión? ¿Por qué género lírico? ¿Por qué género lírico? Porque, mis queridos alumnos, escuchen, ¿qué instrumento ven ustedes aquí? Este instrumento, miren.
Profesor, porque proviene de la liria. Proviene de la lira, proviene de la lira. Este instrumento que ustedes están apreciando aquí se llama lira. Es así como ustedes lo están viendo. Esto de aquí son cuerdas que emitían hermosos sonidos. Entonces, antes, escúchenme, antes la poesía era cantada. La poesía era cantada. Mientras ella cantaba, o esta persona cantaba, aparte de ello, era acompañado con este bello instrumento llamado lira. De ahí viene el nombre de lírica, género lírico. Que eso nunca se olvide, deben de saber. Entonces, el otro género que han desarrollado los griegos han sido el género lírico. 3 géneros han desarrollado los griegos en la literatura griega: el épico, el teatro y la lírica. Estos 3 géneros. ¿Bien? Aquí está lo que hace un momento les decía a mis queridos alumnos. Miren cómo los griegos, tan creativos en su mitología, han creado a sus dioses. Como ustedes están viendo en la parte superior, por cierto, esto es lo que tenemos aquí, es el Gran Partenón. El Gran Partenón. Esa construcción que vemos, eso en la actualidad existe, está. Aquí tenemos a su principal dios, que es el dios Zeus. Siempre él estará con un trinche, le llaman así, con una especie de un tenedor, pero inmenso, que siempre va a estar incandescente. Eso le representaba a lo que es el gran dios Zeus. Y aquí están los otros dioses, miren. Aquí, por ejemplo, está el ¿No era un trueno, profe? Claro. Era, claro, cuando él lo convertía en trueno, ¿no? Lo convertía, siempre estaba incandescente. ¿Por qué? Porque tenía todos los poderes. Y aquí están los demás dioses, miren. Aquí está, por ejemplo, el dios nada más ni nada menos que el dios de la guerra, conocido como Aries. Y los romanos lo llamaron Marte, ¿no? Después de eso vamos a conversar también que los romanos tenían sus dioses. Pero ¿qué cosa? Copiaron casi todo de los griegos. Casi todo de los griegos, solamente le cambiaron nombres. Entonces, el dios máximo, acá nos trasladamos, aquí está Zeus. Zeus es el dios máximo de los griegos. Demeter tiene otra de las diosas, Hera, otra de las diosas, Poseidón, miren, Poseidón. Poseidón quizá en importancia, después de Zeus, quizá ha sido Poseidón. Poseidón era dios de las aguas y de los mares. Por ejemplo, cuando vamos en la próxima clase a ver la Odisea, Poseidón lucha con Odiseo, ¿no? ¿Pero por qué? Eso lo vamos a saber la próxima clase. Por ejemplo, acá tenemos la gran diosa Afrodita. La gran diosa Afrodita, que era la diosa de la belleza. La diosa de la belleza. Siempre bella era. Siempre más se mantenía de ella. La diosa de la belleza y del amor también decían, ¿no? Afrodita. Atenea. Acá está otra de las diosas. Atenea era de la fuerza, la astucia que presentaban los griegos. Y acá ya les dije Aries, quien era el dios de la guerra, el dios de la guerra. Siempre los griegos, antes de ir a sus batallas, se encomendaban en su dios Ares, ¿no? También tenemos la diosa Estria, que viene a ser del saber de la inteligencia, ¿no? Artemisa, Dioniso. ¿Quién fue Dioniso? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién fue Dioniso? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién fue Dioniso? A ver, alumnos. ¿Quién fue Dioniso? Estoy preguntando, eso ya lo hemos visto. Ustedes no estudian nada más para el momento, ¿no? Ya ustedes tienen que ir esto ya acumulando cultura. Esto se llama cultura general. Esto ya tiene que servirle a ustedes para el resto de sus vidas. ¿Quién fue Dioniso?
Profe, el dios del uno de los vino. dioses olímpicos. Dioniso fue el dios del vino y de las alegrías. Por eso que los que hacían teatro en la época griega, ¿no? Lo hacían en nombre de, o lo daban en atributo a quién, al dios Dioniso, ¿ya? Era el dios del vino y el dios de las festividades. Por eso que se lo dedicaban a Dioniso. Aquí tenemos al otro dios, al gran dios Apolo, otro de los dioses de la mitología griega. Y aquí tenemos también a Hefesto. Hefesto. Este era el dios del trabajo, el dios del trabajo. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, mis queridos alumnitos, aparte de estos dioses, habían otros semidioses, que existían muchísimos, ¿no? Pero estos son los principales dioses. Semidioses, por ejemplo, estaba pues ahí Medusa, estaban, muchísimo, ¿no? Dentro de los minotauros también estaba otro de los semidioses, era, por ejemplo, el líder de los cíclopes, Polifemo, y así vamos a encontrar. Pero lo que tú tienes que ir más o menos grabándote es quiénes eran los principales dioses griegos, para tu conocimiento cultural, ¿ok? Ahora, todo esto, por cierto, fue imaginación nada más de los griegos. ¿Alguien me puede decir que existen estos dioses? A ver, ¿cuál sería su respuesta? ¿Existen estos dioses? No, profesor, no existe. No, profesor. No existe. Solo fue creación imaginativa de los griegos, ¿ok? Y así desarrollaron su literatura, así desarrollaron su arte, sus ciencias, sus guerras, etcétera, etcétera. Era que ellos necesariamente tenían que haber creado a sus dioses. Entonces, muy bien, alumnos, dejamos de compartir y aquí está. Muy bien, eso es lo que corresponde a la literatura griega, ¿ya? Entonces, hemos desarrollado a través de ella. Pero, ustedes como ya tienen conocimiento, algunos ya de repente han visitado el cubículo, aquí hay una tarea, una actividad que tienen que ustedes que realizar. A ver, le voy explicando. Dice, ¿qué géneros literarios desarrollaron los griegos? Eso lo hemos hecho. ¿Recurre a dónde? A tu grabación que estoy dejando. Puedes inclusive ir a las diapositivas y ahí están. Pero vas a desarrollar cada una. Entonces usted me explicará cuáles son los géneros y usted me explica cada género. ¿Ya? Número 2, haz un listado de los dioses griegos que participaron en la literatura mitológica griega. Entonces, cuando yo te digo que haz un listado de dioses, usted me dice, por ejemplo, el dios Poseidón, ¿qué cosa representaba? La diosa Afrodita, ¿qué cosa representaba? El dios Dioniso, Dionisio o Dioniso, es igual. ¿Qué cosa representaba? Y así me vas a hacer un listado de los dioses. ¿Ya? Griego para que usted conozca. Si conoces una leyenda o mito griego, escúchame, si conoces, y si no, vas al Google, investigas un poco y me vas a resumir en 7 renglones esa historia, esa leyenda de un mito griego. En solamente 7 renglones o 7 líneas. Perfecto. Profe, ¿puede ser virtual? ¿Grupal? ¿Perdón? Virtual. Todo va a ser virtual, pues mis queridos alumnitos, todo. Usted me lo va a presentar ¿dónde? En lo que es tareas del cubículo. Por favor, todo me manda al cubículo, tareas, aquí. No me mande usted en mensajería, ni en WhatsApp, ni nada. Todo a mensajería, todo a tareas del cubículo, para yo poder ir revisando. Ojo, tiene una fecha. Está hasta el día, si no me recuerdo, está hasta el día 26. 26, muy bien. Hasta el día 26, casi una semana tienen para hacerlo. Profesor, una pregunta, eso también se puede resolver por cuaderno, ¿cierto? En el cuaderno lo puedes hacer y después me lo envías vía fotografía, vía video. Lo puedes hacer en Word, lo puedes hacer en PPTs, en cualquiera de las herramientas que ya tú conoces, que ya mandas tus tareas. ¿Ok? Yo para revisarlos.
Ahora, si acompañas con dibujos, gráficos, vas a tener más nota. Entonces, tienes para que puedas hacer el trabajito, esta actividad, de acuerdo a lo que hemos desarrollado el día de hoy. No te estoy hablando cosas difíciles. Hemos desarrollado la literatura griega. ¿Qué género literario desarrollaron? Ahí están las respuestas en los PPTs y en la clase de hoy. Y si quieres repasar, revisa también el video que te voy a mandar. ¿Ok? Haz un listado de los dioses griegos. Ahí también está la lista de los griegos, solo que le vas a agregar qué cosa, a qué pertenece cada dios. ¿Quieres ampliar un poco? Entra al Google e investigas, porque de eso se trata. Si conoces una leyenda o mito griego, resúmelo en 7 renglones. Algo cortito nada más. ¿No? Si conoces alguna leyenda o mito griego. ¿Claro? Y esto me lo envías a través del Cubicall, por favor, en la semana. Esa vendría a ser la primera nota que ya te voy poniendo en el registro. Bien. ¿Alguna pregunta, mis queridos alumnitos? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ¿verdad? Muy bien entonces. Muy bien. Dejamos ya de grabar, todo está allí